Lima, Perú. Aquí estamos con Franco Torquia y lo voy a presentar. Él es argentino, por supuesto, es periodista, graduado en Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Ha publicado varios libros, ¿no, Franco? Aquí anoté tres. El libro de Tres. Cupido, Sí, Orgullo y Barullo, No se puede vivir del amor y Te arranco la cabeza. te arrancan. Luego, Sí, sí, sí. hemos Son tres encontrado libros. Sí, son tres tres. libros. En tu experiencia, pues tienes una amplia experiencia, ¿no? Como periodista, como comunicador, y estás en No se puede vivir del amor, ¿sí? En la radio pública de Buenos Aires, escribes en Infobae, estás en los programas de la 990, ¿no? Ahí tienes un programa, un podcast. ¿En dónde, perdón? En la 990 es, o me Sí, es un equivoco, programa de radio, otro programa de radio que tengo que se llama Franco Tirador, sí. francotirador, ajá. En la gente presentes, has también escrito en el suplemento Soy, en página 2 de Soy, ¿no? Y en Sí. Infobae. Lo que más encuentro de ti es que tienes una amplia experiencia como periodista, pues eso es lo que haces tú. Periodismo para la diversidad también. Sí, me especialicé en diversidad sexual, sobre todo a partir de la experiencia de No se puede vivir del amor, que tiene 11 años de vida y que durante estos 11 años de vida del programa de radio, 9 años fue el único programa diario en una radio de diversidad sexual. Estábamos de lunes a viernes y, Ajá. y eso lo convirtió en una especie como de caso único mundial, ¿no? Es un poquito grandilocuente decirlo, pero en su momento cuando nos enteramos nos llamó bastante la atención. No había en el mundo ningún programa de radio que se dedicara a diario a la diversidad sexual. Eso fue así durante 9 años, luego por una decisión que también yo apoyé, el programa dejó de ser diario y hace 2 años y medio aproximadamente que es un programa semanal que está Muy los bien. sábados a la medianoche en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires y a la vez, bueno, como vos y como tantas otras personas, es un programa hoy muy consumido en plataformas de audio, ¿no? En apps de audios que en general las personas escuchan cuando se les antoja, cuando quieren. Por el streaming, ¿no? La Que nos radio está... permite escuchar cuando querramos, ¿no? Por el streaming, Claro, ¿cierto? exactamente. Y eso nos ha posibilitado crecer mucho en audiencia también. Y para un programa semejante, además, crecer mucho en audiencia de todo tipo, con públicos muy diversos y de muchos países, y de muchos países. Sí, pues cuando yo presento aquí el programa de YouTube o el podcast, siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, porque no se Claro, sabe en qué momento la persona va exacto. a hacer, editar, hacer clic y Sí, empezar a escuchar algo o ver algo, ¿no? es así, es así. Es exactamente así. E insisto, Y, sobre todo para contenidos como este, como el tuyo, como el nuestro, que son contenidos, si bien muy específicos, por cada país, atendiendo a las realidades de cada país, a la vez son contenidos bastante universalizables, ¿no? Em, Así que bueno, quizás limitados por la lengua, en este caso no, porque ambos somos hablantes del español, pero digo, sí, otros idiomas. contenidos universalizables, sin duda. Franco, tú eres egresado de Letras, ¿no? De la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Y al término de tu carrera ya empezabas a ejercer la comunicación, el periodismo, pero te planteaste desde un comienzo ser un comunicador o un periodista que trabajase en el tema de la diversidad sexual, o fue algo que se dio paulatinamente, o esto va de la mano con tu salida del closet. Sí. ¿Cómo se da? No, no me ¿Cómo se propuse, produce? no me lo propuse, Antonio, no, no fue un plan Ujú. desde el día cero.
Yo cuando terminé la escuela secundaria hice algunas materias de la carrera de Derecho, un poco por mandato familiar. Automáticamente me di cuenta que Mm, no lo deseaba, pese a que con el paso de los años debo admitir que es una carrera que después redescubrí y que me mm, empezó a interesar aún más de grande, precisamente por trabajar tanto en diversidad sexual y tanto en human rights, ¿no? Y tanto en derechos humanos, justamente. Pero independientemente de eso, no me lo propuse. Yo sí tenía mucho deseo de ser periodista de cultura y de hecho lo pude ser. Trabajé en la sí. revista Eñe, por ejemplo, y dirigí un tiempo el departamento de prensa de una fundación de arte contemporáneo muy conocida aquí, que se llama Fundación Proa. Pero independientemente de eso, en algún momento de mi vida que es bastante lindante con el nacimiento de mi hija. Yo tengo una hija que tiene hoy 14 años Mm, em, y que la tuve con su madre, eh, con quien ella vive. Bueno, en ese momento, sobre todo en ese momento, advertí que algunos capítulos de mi vida, algunas necesidades personales empezaban a encontrarse con mi trabajo. En ese momento en nuestro país, cuando mi hija nació, no existía, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y hay que decir que en algún punto este era otro país también, hace 14 años atrás. Entonces, el hecho de ser un varón gay, cis, como soy, y haber sido padre, pero a la vez no haber vivido prácticamente con la madre de mi hija, la acompañé durante el embarazo, pero, pero luego ya pasamos a vivir en espacios separados y en casas distintas. Todo eso unido a mi perfil, unido diría yo a mis intervenciones públicas, no me gusta hablar de perfil, no creo en el perfil, pero digo, a mis intervenciones públicas, a mi trabajo en medios de comunicación, eh, bueno, me fue llevando casi de manera automática a, a convertir el periodismo que me interesa cada día más en un periodismo vinculado a la sociedad, digamos, a lo que en los idiomas periodísticos se denomina sociedad, derechos humanos u hoy diversidad sexual. Somos pocos ujú, los comunicadores y comunicadoras que nos dedicamos a la diversidad sexual. Yo no soy el único en mi país y vos tampoco sos el ujú, único en Perú, lo descarto, ujú. pero es un área que ahora puedo decir que está cada día más un tanto Cada vez tendiente hay menos, ¿no? a Cada crecer. vez hay menos. Sí, pero hace unos años no había nadie, ¿no? O éramos realmente muy poquitos. Eso es bueno, ¿no? Es saludable que cada Sí, creo vez que sí, más creo que sí, comunicadores o sí, periodistas se interesan por hacer esto sí, de la diversidad sexual. no tengo dudas, sí, es muy positivo. ¿Y cómo será específicamente tu salida del closet? ¿Es después del nacimiento de tu hija o, o ya tú te habías reconocido como un hombre gay? A mí me gusta pensar, porque a la vez, como sabes, Antonio, hay muchas Mm, personas que, por ejemplo, te escuchan, te siguen, te leen a vos. Eh, a mí me gusta pensar y a la vez poder transmitir lo siguiente respecto de las salidas del armario. En mi caso fue así y creo cada día más que en la abrumadora mayoría de los casos la salida del armario es parecida. ¿A qué me refiero? No hay una sola salida del armario. No hay un solo momento. hay No varios, ¿no? no hay Sí. una especie como de ruptura de pared o, si querés, Mm, momento de violación de la cerradura de la puerta del armario y a partir de esa violación, de cómo quebramos la cerradura, salimos corriendo o salimos airosos o salimos victoriosos o salimos rampantes. Bueno, no, no. Puede pasar que exista quizás
en algunas experiencias de vida algo parecido a ese momento cinematográfico, ¿no? De salida del closet, pero en mi caso, como en el que creo que es el de miles de millones de personas en todo el mundo, la salida del armario ha sido accidentada, ha sido progresiva, ha sido o ha estado dependiente de contextos y de personas concretas. Algunas personas sabían, otras personas no sabían. En algunos espacios donde yo, o por los que yo deambulaba, esto empezó a ser más conocido, en otros no. En fin, el otro día le contaba a una colega nuestra esto mismo y le decía, yo creo que del closet se sale por arriba, como de los laberintos. ¿cierto? Creo que de verdad es laberíntica la situación de una identidad de género y o de una orientación sexual, también de una expresión de género disidente. Porque además muchas personas trans, por ejemplo, yo no soy una persona trans, pero muchas personas trans, por ejemplo, prácticamente ni tienen armario, ¿no? Porque, Mm. porque en efecto, bueno, empiezan a descubrir y a poder desarrollar más o menos su identidad, y ahí sí, en virtud de, en algunos casos, no en todos, ¿no? Pero en virtud de ciertas características físicas, de ciertos cambios exteriores, bueno, no hay armario posible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la obligación de relativizar cada vez más esta cuestión del armario. En mi caso, insisto, fue laberíntico y de ninguna manera fue momentáneo. Eh, cuando mi hija nació, hace ya casi 15 años, este año cumple 15, yo creo que el nacimiento de Teresa sin duda fue el último envión, fue como el último empujón de existir una frontera concreta entre el armario y el no armario. Bueno, el último envión me lo dio mi hija, ¿no? Qué bueno que haya sido de esa forma, ¿no? Sí, Porque yo te hacía esa pregunta porque siempre decimos o se menciona en el colectivo LGBTQ+, o de la disidencia sexual, de la diversidad sexual, sí, como una de las formas de romper mitos, prejuicios, estereotipos, tabúes, la acción de la visibilidad, ¿no? De mostrarse, de crear espacios, de abrir puertas, y siempre se dice, ¿no? La visibilidad es importante porque va a permitir que no se piense en una sola forma de ser gay, ¿no? O lesbiana, sino que uno mismo se represente a sí mismo, también se dice. Porque hay personas que me dicen, no, yo no voy a la marcha, por ejemplo, el orgullo, sí, porque no me identifica, porque ajá, no es lo mío. A otros me dicen, yo no voy ni a ningún tipo de marcha, no me gusta, porque soy una sí. persona muy reservada, no es mi personalidad. Y entonces, a algunas personas yo les decía, pero había escuchado esto antes, ¿no? Pero Andy, represéntate a ti mismo, ¿no? Ah, Ahí, saco corbata, o, no sé, eres una drag queen, diferentes formas, como el arco iris, ¿no? Como la bandera que me acompaña aquí sí. atrás, ¿no? ¿Tú qué piensas en ese punto? El otro día vi un meme, una Mm. pieza visual, digital, ¿no? Eh, muy interesante al respecto de esta pregunta, Antonio, y el meme era el siguiente. Ante el reclamo de alguien que no se sentía representado por el orgullo y por sus diferentes manifestaciones, la respuesta era, no hay ningún problema, como si respondiera el orgullo, ¿no? Yo no soy tu manager. Y me dio mucha risa. Eh, en efecto, eh, yo estoy bastante de acuerdo en que no podemos ir por la vida buscando representantes ajenos. Estoy bastante de acuerdo en que tenemos que tratar de encontrarle a la representación nuestros propios términos, porque a la vez, cada día más creo que ser queer, que ser disidente, es parecerse a uno mismo,
a una o a une mismo. Y ese ejercicio, el de intentar parecerse a uno mismo, el de intentar encontrarse cada vez más con quien sos, entendiendo siempre que quien uno es a la vez mutante, es a la vez cambiante, es a la vez no fijo, siempre móvil, la identidad es escurridiza, la identidad es lábil, no hay nada que se parezca en todo esto a un punto de llegada definitivo. Creo de verdad que es siempre un proceso, la identidad, la orientación y la expresión. Entonces, creo que de verdad, en todo caso, la parte más fascinante y a la vez, diría, reparadora, excitante de poder ser disidente, de saberse disidente, es la de seguir buscándote. Y ese es un proceso, insisto, que por supuesto puede ser vivido colectivamente y que yo lo vivo colectivamente y que yo aprendí con los años además a reconocerme, a identificarme, pero también a desidentificarme, que es tan Ah, importante como poder identificarme. Y aquí introduzco de vuelta la cuestión de la representación. Es decir, yo fui viéndome representado y no viéndome representado en un montón de circunstancias. Y precisamente creo que es esa tensión la que nos caracteriza. Ir y venir, tomar distancia o acercarse con personas, con situaciones, con banderas, con imágenes, con canciones, con objetos, con prácticas artísticas, con prácticas deportivas, con prácticas profesionales, con familias tradicionales y no tradicionales, con afectos que crecieron con nosotros y afectos que fuimos encontrando con el paso de los años. Bueno, ir y venir es precisamente ser una persona LGBTIQ+. Entonces, creo que no se trata de ir demandándole representación total, cabal y absoluta a nadie, porque los activistas LGBT, las y los referentes LGBT de Perú, de la Argentina y de cualquier parte del mundo, son seres contradictorios y tienen todo el derecho a poder contradecirse, a poder no ser siempre ejemplares, sumamente éticos e infalibles. No. con toda esta experiencia que tú tienes como periodista, comunicador, escritor, de alguna forma activista también, ¿no? ¿Sientes que de alguna forma puedes inspirar a otros y otras a ese cambio, a empujar el carro, como se dice aquí en el Perú, y ser partícipe de la construcción, ¿no? De una sociedad más pluralista, más libre, más abierta, más solidaria, ¿no? Sí. Con lo diferente, donde uno se puede reconocer, ser, ejercer. Sí, no, a mí no me interesa convertirme en un referente, nunca busqué eso, ¿sabes? Antonio, no. Me interesa conversar, me interesa formar parte de la conversación, me interesa poder compartir mis ideas, me interesa comunicar estas vidas, comunicar eh, eh, aquello que nos pasa y aquello que no nos pasa y por qué no nos pasa, pero no me interesa convertirme, nunca me interesó en un referente. Hay muchas personas que me llaman así y el programa de radio, sobre todo de diversidad sexual, o las notas que escribo, a veces, bueno, son presentadas o son caracterizadas como las producciones de un referente, de un activista. No me siento así, realmente tampoco me siento activista. Siento que,
Siento que estoy concentrado en comunicar diversidad sexual, pero también, ojo, pero también ambientalismo, pero también economía cruzada por Otras, economía. otras luchas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cierto? También hay otras luchas que se añaden al camino, ¿no? Sin dudas. Y Tú, que deben ser yo quería, añadidas cada día más, ¿no? Que deben ser añadidas cada día más. Y esto en un país como Perú se ve con mucha claridad. sí, yo quería interrumpirte, disculpa, para señalar lo mismo. En esta pregunta, mucha gente también me ha señalado a mí como activista. Y tú sabes que al principio me llamaba la atención, Ah, pero luego los corregía o las corregía y les decía, no soy activista como tú ahora. Soy un comunicador social que pone en el debate, ¿no? En la palestra, estos temas y sobre los cuales me gusta conversar, claro, ¿no? claro. Proponer, porque creo que ese es el papel del comunicador, Creo que sí. ¿no? Eh, y qué bien que tú también tengas esa idea, digo, que compartimos. Ahora, cuando yo digo siempre voy a hacer una entrevista, y comunico, ¿no? Me comunico con la persona, les digo siempre, esto va a ser una conversación, más que una serie de preguntas, va a ser una conversación en la cual podemos intercambiar ideas, experiencias, historias, pero resulta que al final siempre termino yo como que, ¿no? Haciendo todas las preguntas y ya yo digo, ya la conversación, bueno, es en preguntas y respuestas, pero luego Claro. ya como que sucede, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. A mí me pasa un poco lo mismo. Ah, Y, y bueno, creo que de todas maneras, a la vez, no me molesta uno ninguna siente que cosa. ayuda también, ¿no? Uno siente que yo tampoco me lo he propuesto, ni me gusta esa idea, pero lo otro que mencionaba es la necesidad, cuando se toca este tema de si Sí, eres o no un referente, una sí, inspiración, ah, es que siempre debe quedar este archivo, esta memoria histórica, ¿no? sí, LGBTQ+, eso es importantísimo, ¿no? sí. Yo sinceramente creo que de verdad a esta altura de la historia de la diversidad sexual, tenemos que tratar de, no digo de no referenciarnos en otras o en otros, sino a la vez de tratar de referenciarnos en nosotros mismos, insisto. Me parece que llegó ese momento de la historia, de esta historia. Me parece que las luchas de las disidencias sexogenéricas en buena parte del mundo fueron luchas por una particularidad, fueron luchas tendientes a posibilitar la emergencia de singularidades, de subjetividades absolutamente intransferibles, absolutamente inaprehensibles, es decir, que no se pueden aprender, que no se pueden capturar, ¿no? Y yo creo que en ese punto cada vez más, en algún sentido, los movimientos de la diversidad sexual están más cerca hoy en muchos sentidos, aunque todavía con resistencias y con fenómenos que podríamos problematizar mucho, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Yo creo que en líneas generales, los movimientos de la disidencia sexoafectiva están cada día más cerca de lo queer, digamos, ¿no? Entendiendo por lo queer justamente eso, lo incapturable. Lo queer es lo monstruoso, lo incapturable y a la vez también lo personalísimo. Lo personalísimo, aquello que puede convertirte en quien sos sin que en efecto ese ser, como dije ya, sea definitivo y terminante, pero a la vez sin que ese ser tenga que ser necesariamente una individualidad homogeneizada, una individualidad uniformada, ¿no? Y a veces eso
lo padecemos todos nosotros, porque bueno, yo mismo me veo a mí mismo diciendo públicamente en más de una ocasión, soy gay, y me da risa, porque no tengo la menor idea de lo que es ser gay. Tengo muy claro que no soy heterosexual, tengo muy claro que no soy cis, y a la vez soy, Antonio, tengo claro que no quiero ser heterosexual fundamentalmente, ¿no? Que ese nunca fue mi deseo, y a la vez que mi posición política es la de resistir la cis heteronorma, ¿no? La de resistirla, la de combatirla, la de relativizarla. Esas cosas sí, hoy las tengo claras. Ahora, ¿qué es exactamente ser gay? No tengo la menor idea, no lo sé. Esa reflexión yo creo que es muy legítima y me parece muy interesante lo que dices, porque nos hace una vez más reflexionar, ¿no? En el tema de la diversidad sexual. Eh, yo te quería comentar también un poquito acerca de los derechos en mi país, ¿no? En el Perú Sí, nosotros no estamos tan avanzados como en Argentina. Y siempre lo repito, que estamos sí, casi a la claro. cola en América Latina, Ujú. eh, en América del Sur. Eh, en Argentina existe el matrimonio igualitario, existe una agenda LGBTQ+, ¿no? Sí, Porque a veces se dice matrimonio igualitario y no solamente es eso, pues tenemos la ley de identidad trans, sí. eh, los crímenes de odio, ¿no? La salud, el trabajo, son varios puntos. Por supuesto que en 69 países la homosexualidad sigue estando criminalizada y en 7 de esos países incluso con pena de muerte. Independientemente de esa cifra, que no debe perderse de vista nunca, em, yo creo que de la mano de aquel poema mítico de Audre Lorde, de la feminista negra estadounidense, yo creo que un buen e inoxidable motivo de lucha tiene que ver con que el mundo esperaba que no sobreviviéramos, ¿no? Audre Lorde dice, se esperaba, dice en ese poema, se esperaba que no sobreviviésemos las mujeres negras, lesbianas, como ella. Bueno, lo hago extensivo a todos. Se esperaba que no sobreviviéramos. Y en muchos casos logramos sobrevivir. Yo creo que eso es lo que no debe perderse de vista. Y aquí estamos con todos los colores del arco iris, ¿no? Para que Sí, siempre resplandezcan y estén ahí presentes. Franco, yo te agradezco la oportunidad de conversar contigo, siempre es buenísima la charla. Eh, y pues nos quedarán otros espacios para sí, seguir conversando, debatiendo, reflexionando, ¿no? no Y tengo a seguir dudas. celebrando el orgullo, recordando a los que ya no están tampoco, ¿no? Y que hicieron tanto también, o que no tuvieron un espacio ni, ni una voz, ¿no? En Exactamente. este, Sí, ahí creo te que sí. veo, pues, Franco, no sé si quieres agregar algo más. No, gracias, agradecerte mucho. Gracias, Antonio, te agradezco mucho este espacio que como decías, es apenas un primer intercambio. Bueno, ya hablamos en mi programa de radio, ahora estamos hablando aquí en tu espacio y volveremos. Gracias, muchas gracias. Seguramente va a ser aquí en el Perú, allá en la Argentina, ¿no? Sí, Ojalá que nos encontremos pronto. claro que sí. Cuídate, chao, nos vemos. Igualmente, gracias, muchas gracias.